Gabriel Boric anuncia fin al CAE y condonación parcial de la deuda. El oficialismo señala que esto no implicará costo adicional alguno. Todos ganan, nadie pierde. Esto, por supuesto, es mentira. El proyecto que defiende el Frente Amplio viene con un impuesto escondido a los graduados. Esto y más. A continuación, lunes por la noche, el presidente Boric anunció su plan de fin al CAE y condonación parcial de la deuda. No lo dijo con esos nombres, pero eso es lo que es. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Vamos a analizar el proyecto de ley en este video. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos una dualidad donde tenemos gratuidad para los 6 primeros deciles que estudian en universidades adscritas a la gratuidad y tenemos el resto que estudia con CAE a menos de que se paguen ellos mismos sus aranceles, que no es la hipótesis más frecuente. Y además, mientras ocurre todo esto, tenemos deudores residuales del sistema anterior al 2015, deudores CAE, deudores Corfo, Fondo Solidario. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos de estos deudores educacionales no han pagado sus créditos y eso implica un problema comercial. Es decir, el Estado tiene que garantizar créditos que después no se pagan y el Estado tiene que desenvolver cuantiosas sumas de dinero para ir cubriendo estos créditos. Además, existe un problema político que tiene que ver con expectativas frustradas, porque resulta que el Estado chileno le dijo a los jóvenes el año 2005, ¿sabe qué? Joven, usted tiene que estudiar, tiene que esforzarse y mediante un título profesional usted escalará socialmente, obtendrá un buen empleo, yo le doy el crédito, o sea, se lo da la banca, yo se lo garantizo y después usted pagará el crédito con los altos ingresos que obtendrá de su empleo. Muy bien. No muy bien. Resulta que no hubo buen empleo para todos. Y ahora esos estudiantes, que ahora ya no son estudiantes, son trabajadores, están frustrados porque tienen una enorme mochila de deudas y no obtuvieron el beneficio que esperaban obtener de la educación. En este contexto, Boric propone lo siguiente. Propone un sistema que tiene dos pilares. El pilar perdonazo y el pilar FES. Vamos al pilar perdonazo. El pilar perdonazo tiene tres subpilares. Subpilares, una palabra que acabo de inventar. Perdonazo para los estudiantes, para los ex estudiantes que no tienen una buena situación económica. Perdonazo para los que tienen buena situación económica. Y condonación tributaria para aquellos que pagaron íntegramente su CAE. Entonces, en el fondo, ese sería un perdonazo retroactivo. Aquellos, lo estoy simplificando mucho por si acaso, aquellos que no tengan buena situación económica podrán acogerse a este sistema de perdonazo, recibirán ya una condonación de parte de su deuda y por ahora no tendrán que pagar peso alguno. Aquellos que tienen una buena situación económica recibirán una pequeña condonación de su deuda y tendrán que ir pagando contingente a sus ingresos de manera más favorable que la que están pagando hasta ahora. Y finalmente tenemos a aquellos que pagaron todo su CAE y que recibirán una condonación tributaria, no de hasta 6 UF por 20 años. Perdón, 4 UF hasta 20 años, porque 6 UF es para aquellos que no terminaron su carrera. Ya. Bueno. Entonces, ¡qué maravilla! Los tres subpilares salen ganando. Muy bien. Y sin embargo, esto no tiene costo alguno. Premisa
dudosa. ¿Es esto así? Uno podría decir que sí, porque igual no están pagando. Y por último, este perdonazo parcial los incentiva a acogerse a este régimen. Entonces, puta, ya, los buenos debían 100 y no pagaban nada. Por último, ahora van a pagar 50 y es mejor recibir 50 que recibir nada. Esta premisa igual me parece algo optimista, porque si tú no estás pagando nada ahora y tu deuda está próxima a prescribir, ¿por qué te acogerías voluntariamente a este sistema? Como que los que se van a acoger a estos sistemas van a ser los que ya están pagando, entonces van a pagar menos. Y los que no están pagando no se van a acoger a este sistema, entonces al final vaya a salir para atrás. Pero bueno, ok, no sé, ya. No es lo que... el tema del perdonazo, obviamente está el tema del costo-oportunidad, ya todo es muy cuestionable, pero esto no es lo que a mí me interesa criticar en este video en particular. No es la razón por la cual estoy haciendo este video. Mi problema es con el FES. Ese es mi problema. La dualidad, gratuidad, FES, o sea, perdón, la dualidad, gratuidad, cae, se transforma en dualidad, gratuidad, FES. Entonces, para los que están en gratuidad, sigue todo igual, pero lo que cambia ahora es el FES. ¿Qué gracia tiene el FES? Primera gracia. Cambia, sale la banca, entra el Estado. ¿Es eso más eficiente para el Estado? No lo sé, pero estoy disponible a dar el beneficio de la duda. De hecho, Piñera también quería sacar a la banca de este crédito. Ok, no hay problema. Te la doy. Yumbito. Ticket. Luz verde. Hay un problema que yo no he alcanzado a analizar con profundidad, que es el tema del copago. Entonces, lo que están diciendo, lo que propone el proyecto, es que tú no puedas exigirle copago a los estudiantes que estudian entre el decil 7 al 9. Es decir, tienes que quedarte con el arancel referencial que da el Estado. Entonces ahí hay un problema, porque el problema es que eso va a incentivar a que las universidades hagan solo docencia y no investigación. Ahora, uno podría decir como, pero es que entonces pueden haber aranceles referenciales distintos para las universidades que hagan docencia y a las que aquellas que hagan investigación y docencia. Entonces ahí ya, bueno, no sé, puta, ahí, ¿quién mierda va a fijar esos precios, weón? No sé. Ya. Entonces hay un problema ahí, pero a mí lo que me interesa es la parte de ahora. Bueno, como ustedes sabrán, resulta que es tan maravilloso el sistema que propone el gobierno que quienes sean deudores FES pagarán menos que los deudores CAE mes a mes. Si en el CAE tú pagas 10%, en el FES pagas 8%. Y 8 es menos que 10. Bien, presidente Boric. Si tú pagas en el CAE, no hay tramo exento de pago. En el FES sí hay tramo exento de pago. Los primeros 500.000 pesos de tu sueldo no pagas FES por ese sueldo. Muy bien, presidente Boric. Qué extraordinario esto. Y, no tiene costo adicional para el Estado. ¿Cómo tanta maravilla? Acá viene el truco. Resulta que en el CAE, cuando tú pagaste tu carrera, quedas libre. A los 10 años ya cubriste lo que el Estado invirtió en ti, perfecto, eres libre. Acá no, acá estás año 20. 20 años
pagando el 8% de tu sueldo si fuiste un profesional exitoso. Ahora ustedes dirán, ¿pero es tan injusto esto? Vamos a suponer que está Ignacio. Ignacio, Pepito, Juanita. Ignacio, Pepito, Juanita. El Estado invirtió 100 en Ignacio, el Estado invirtió 100 en Pepito, el Estado invirtió 100 en Juanita. A Ignacio le fue la raja. Entonces el Estado invirtió 100 en Ignacio e Ignacio le pasa 300 al Estado. A Juanita le fue más o menos. Juanita recibió 100 nomás y Juanita alcanzó a pagar 50 después de 20 años. Y Pepito estuvo en la pasta. Todo el rato Pepito nunca pagó nada. Entonces el que ganó más, devolvió más. El que pagó menos, devolvió menos. ¿Es tan injusto esto? Y la respuesta es sí. No por la razón que di ahora. Primero tengo que hacer un comentario adicional que creo que no es menor. Por si acaso, yo leí la minuta del gobierno. En ninguna parte se habla de reajuste. Entonces, claro, ahora el sueldo mínimo es 500.000 pesos y el tramo exento son los primeros 500.000 pesos. Entonces, si tú ganas sueldo mínimo, no pagas nada. Pero, ¿qué va a pasar el año 2040 cuando el sueldo mínimo sea 1.000.000 de pesos? Vas a tener que estar pagando 40.000 pesos en FES todos los meses. Entonces, claro, ahora es favorable, pero esto es por 20 años. Así que, entonces, los futuros deudores FES no van a tener tanto tramo exento, porque la inflación va a ir generando que todo suba, incluyendo su mismo salario, y van a tener que estar pasándole más plata al Estado de todos modos. ¿Cuál es el problema acá? El problema es el siguiente. Primer problema de justicia que hay acá. Supongamos que tenemos a Andrés, que estudió leyes, a Ignacio, que estudió ingeniería, y Eloísa, que estudió medicina. Andrés tiene padres con muy buena situación económica y le pagaron la universidad. Ignacio, clase media, emergente, FES. Eloísa es pobre, gratuidad. Entonces el Estado a Andrés le está pasando 0, a Ignacio le está pasando 100, a Eloísa le está pasando 100. ¿Por qué razón solo Ignacio debe subsidiar a Pepito y Juanita? ¿Por qué Eloísa no debe subsidiar a Pepito y a Juanita si a Eloísa también le fue bien? ¿Por qué Andrés no debe subsidiar a Pepito y Juanita? ¿Por qué no el gran empresariado debe subsidiar a Pepito y Juanita? ¿Por qué Anglo American no debe subsidiar a Pepito y Juanita? Toda la carga de subsidiar a Pepito y Juanita cae en Ignacio, el deudor FES. A ver, vamos analizando esta situación desde distintas perspectivas de justicia. En el neoliberalismo viejo a cada hueón le pasaron 100, cada hueón tiene que devolver los 100. Y si a Pepito y a Juanita hay que embargarles, mala cueva que queden en la quiebra. Eso es el viejo este. Después viene el neoliberalismo piola. Neoliberalismo con rostro humano. Neoliberalismo Briones, ya no sé, weón. En esa lógica neoliberal, la Ignacio y Eloísa tienen que ambos compartir la carga de subsidiar a Pepito y Juanita. Que de hecho eso es lo que proponía Piñera en su proyecto del 2012. En la lógica socialdemócrata,
Todos cargan, todos cargan con el deber de subsidiar a Pepito y Juanita. En la lógica de socialdemocracia funcional, nos preocupamos de que no hayan tantos Pepitos y Juanitas. Primero nos aseguramos de que, de que la educación sea de calidad, de que las carreras estén debidamente acreditadas, de que los estudiantes tengan una buena educación preescolar, educación básica y educación media para que puedan aprovechar su educación. Hacemos todo lo posible para que haya la menor cantidad de Pepitos y Juanitas posibles. En la lógica árbol, lo que se hace es que el pobre Ignacio tiene que subsidiar toda la wea. ¿Bajo qué concepción de justicia es razonable la concepción de justicia árbol? Bajo la concepción de justicia de que queréis meter un impuesto culiado por debajo y que pase piola. Esa es la concepción de justicia que se está defendiendo. Y fíjense, acá ya la wea se empieza a poner muy, muy particular, muy contradictoria. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Si tú eres un profesional exitoso que egresó el año 2010 y eres deudor CAE, nosotros te tenemos que ayudar. Te vamos a condonar parte de tu deuda. Ya pagaste tu deuda, te vamos a condonar tus impuestos. Pero si tú eres un deudor exitoso FES, tienes que subsidiar todo el puto sistema y además tienes que subsidiar a los deudores del 2010 que les hicimos una paleteada. O sea, bueno, al deudor FES 2040, duro castigo. Duro castigo. ¿Cuál es la concepción de justicia detrás de esto? Es que el deudor del 2010 vota en la elección municipal y el deudor del 2040 no vota porque es un pobre pendejo que tiene 4 años y le van a pasar esta mochila. Esa es la lógica de justicia que defiende Gabriel Boric. Bueno, hablemos ahora de la viabilidad financiera de todo este asunto. ¿Qué es lo que ocurre? Eventualmente, porque la gente se va a dar cuenta de que son 20 años independiente de que hayas pagado o no tu carrera. Entonces, los incentivos para los sectores altos es no entrar al sistema FES. Entonces, ¿quién va a cargar con la mochila? Los sectores medios. Los sectores medios. Porque si la lógica, por último, si todos entrasen al sistema FES obligatoriamente, por último, ahí simplemente tendría como no sé, un impuesto a la renta, básicamente. Pero no, acá estás cargando el asunto a los profesionales FES solamente, porque a los que el papá les pagó la carrera no tienen que subsidiar a Pepito y Juanita, solo lo tienen que subsidiar aquellos deudores FES. Y hay otro problema que es político, que es un problema, este ya es un problema más sutil, pero yo creo que tampoco, que es un problema que por lo menos si tú dices ser de izquierda, si dices ser socialdemócrata, si dices, oh, me gusta mucho Nueva Zelanda, oh, me gusta mucho Dinamarca, oh, me gusta mucho Alemania, si eso es algo que estás diciendo en serio y no una mera pose, hay un problema. Que resulta que ya a Ignacio lo estás haciendo cagar con FES. Entonces, después, cuando tú quieras hacer una reforma tributaria para que los sectores medios altos paguen más, resulta que parte de eso, porcentaje de esos sectores medios altos, van a decir, pero weón, yo ya estoy pagando más que la mierda en FES. Y vas a tener una resistencia política más fuerte
de la que tienes ahora para subir impuestos. No más débil, weón, más fuerte. Hablemos de viabilidad política. Pues siempre me salen con esa wea. Cualquier estupidez que hacen, es que la derecha y la wea, entonces ya hay que hacerlo así. Si importa tanto la viabilidad política, si es tan importante la viabilidad política, todos debemos rendirnos ante el dios de la viabilidad política, lo que hay que hacer, lo que haría el gobierno, es poner el énfasis solo en los deudores que ahora no tienen altos ingresos. Pero lo que hacen es una venta atada. Atan la suerte de los deudores, cae de bajos ingresos y de situación precaria a la de los deudores cae con altos ingresos. Entonces, si tú estás en contra de eso, también te estás cagando al otro one. Ese es básicamente el chantaje moral que hacen. Ahora analicemos esto rápidamente, políticamente. El proyecto, ¿cuál es la gracia? Tú logras cuadrar el círculo, logras tres cosas. Logras decir que el proyecto tiene el mismo costo, no tiene costo adicional para el Estado, no debes disminuir la gratuidad y le puedes dar algo a todos. Y eso es lo que tú dices públicamente y de manera piolita escondes que los deudores FES van a tener que estar pagando 20 años FES, aunque ya hayan pagado la deuda de los que estudiaron. Eso supone que sean 10, una carrera de 10 semestres, ¿no? Porque si son, no sé, si tu carrera tiene 6 semestres, entonces tienes que pagar 12 años y así. Entonces, no sé, a mí el proyecto la verdad me parece poco satisfactorio. Creo que hay cosas interesantes, por ejemplo, las instituciones que se adhieran al FES tienen que tener ciertos estándares de transparencia más altos de los que exige la gratuidad. ¿Ok? Me parece razonable porque por último la transparencia en cierto sentido, bueno, incentiva a la calidad, qué sé yo. Pero yo creo que este impuesto escondido a los graduados es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo y es una irresponsabilidad. Porque es quedar bien con los actuales deudores para cagarte a los deudores del futuro. Así que esa es mi opinión respecto a este proyecto y les dejo algunas preguntas y ya alguna provocación para ir cerrando. Porque al final el Frente Amplio hace esto 3 semanas antes de la elección. Y el Frente Amplio lo que nos está diciendo es que su alianza política se sostiene en una alianza entre profesionales de clase media alta y profesionales de capas media emergentes, qué sé yo. Ese es su base principal de apoyo. Y quiere dar específicamente algo a sus votantes de clase media alta. ¿Es esa la alianza política que va a cambiar 200 años de historia de Chile, weón? Y que nos va a llevar a la socialdemocracia nórdica que ustedes dicen defender? Lo dudo, lo dudo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse a mi canal si no están suscritos. Los invito a dejar like a este video. Los invito a dejar sus comentarios y me pongo el parche antes de la herida. No, sí, porque me van a preguntar, ¿tú eres deudor CAE? No soy deudor CAE. Pero, por si acaso, ¿qué es lo que hace este proyecto? Para que lo entiendan bien, se caga a los próximos deudores CAE para que solo los deudores CAE que le cambian de nombre y le pongan FES subsidien la educación de todos los demás y a quién beneficia a los que no son deudores CAE. Entonces, ese argumento es un pésimo argumento. Primero, es una falacia ad hominem. Y segundo, ignora el hecho, métanse esta huevada en la cabeza. Lo voy a repetir.
El weón que estudia en Las Condes y que el papá le pagó la carrera, ese weón no deberá soportar la carga de financiar a aquellos estudiantes que no logren pagar el crédito FES. El weón que viene de San Miguel, estudió en un colegio municipal y que su familia gana lo suficiente para no ir a gratuidad e ir a FES, ese weón es el que va a tener que cubrir toda la wea, para que sepan bien qué mierda están defendiendo. Eso es lo que están defendiendo, eso es lo que están celebrando. Adiós, buenas noches.